A ver, imaginemos que un demonio se cuela esta noche en la habitación. Justo ahora, en medio de la crisis de mayo, con la luz del flexo parpadeando y la montaña de apuntes desordenados en el escritorio. Buf, la típica estampa de segundo de bachillerato. Un cuadro de estrés absoluto. Tal cual. Y con ese nudo en el estómago por la nota de corte. Pues pongamos que ese demonio susurra al oído que este exacto momento de agobio y cada detalle de la vida actual va a tener que vivirse infinitas veces, exactamente igual, por el resto de la eternidad. Madre mía. Yo creo que a cualquier estudiante le da un infarto si le dicen eso. Ya ves. La pregunta que dejamos en el aire es si la reacción sería de terror absoluto o si habría una sonrisa de aceptación. Así que bienvenidos a Filopau Madrid, la inmersión definitiva para sobrevivir a segundo de bachillerato a base de filosofía en vena. Yo estoy listísima para empezar. Y yo preparado para todo. Porque hay que admitir que la vida del estudiante en esta época del año tiene muchísimo de tragedia griega. Las bibliotecas de Madrid parecen trincheras ahora mismo. Totalmente. Y esa incomodidad constante, pues es el escenario perfecto para invocar al autor de hoy, al famoso filósofo a martillazos. Friedrich Nietzsche no quería que la filosofía fuera un consuelo barato ni una vía de escape. Que va, él quería que fuera dinamita pura. Y ese es precisamente el menú de nuestro repaso de hoy. Vamos a utilizar esta dinamita para desgranar a Nietzsche. Exacto. Siguiendo al milímetro los documentos oficiales y el modelo de examen de la Comunidad de Madrid para el curso 2025-2026. La misión que tenemos es clarísima. Eso es. Primero, entender por qué este pensador decidió destruir toda la cultura occidental tradicional. Segundo, ver qué propone construir sobre esas ruinas. Y tercero, que es lo que más nos interesa, bajar al barro del examen para asegurar un 10 impecable en la EBAU. Así que, ¿por dónde empezamos a poner los explosivos? Pues a ver, para entender esta destrucción masiva hay que ir al epicentro del terremoto nietzscheano, su ontología. O mejor dicho, su crítica a cómo Occidente ha entendido la realidad hasta ahora. Claro, porque él señala con el dedo directamente a Platón y luego el cristianismo. Los acusa de cometer el mayor fraude de la historia intelectual, inventándose un mundo verdadero paralelo para huir de este. Exactamente. Si cruzamos esto con lo que ya se sabe del temario, pues Platón dividió todo en dos. Por un lado, el mundo sensible, este en el que estamos, lleno de enfermedades, caos, cambios. Y por otro, el mundo de las ideas, un espacio VIP, inmutable, perfecto y eterno. Eso es, y el diagnóstico psicológico que hace Nietzsche de esto es fascinante. Él sostiene que esa división no nace de un racionamiento lógico brillante. ¿Qué va? Nace de una cobardía profunda. Nace del miedo. O sea, del pánico a que todo lo que amamos va a desaparecer. Tal cual. El ser humano por naturaleza no soporta la incertidumbre ni el paso del tiempo. Así que ante la crudeza de la vida real, los filósofos construyen un refugio. Al declarar que el mundo de las ideas o el cielo cristiano es la realidad auténtica, pues automáticamente degradan este mundo físico a la categoría de mundo aparente o falso. Ostras, llevándolo al terreno cotidiano es como mirar un feed de Instagram hipereditado. Vemos esas fotos con filtros perfectos y vidas organizadísimas, con vacaciones idílicas. Claro, y esa imagen artificial se convierte de repente en el estándar de la verdadera felicidad. Exacto. Luego uno levanta la vista del móvil, mira su propia habitación caótica, con la taza de café reseco y los apuntes manchados, y siente que su vida real es defectuosa. Esa ilusión de perfección visual nos hace odiar nuestra realidad desordenada. Es una metáfora buenísima. Pues Nietzsche nos está gritando que borremos la aplicación y dejemos de adorar fantasmas. Es que esa imagen captura la esencia del problema a la perfección. Porque al adorar ese filtro de perfección, asesinamos la riqueza de la vida. Nietzsche ubica este crimen histórico en la antigua Grecia y señala a Sócrates como el gran culpable. Ah, claro, porque antes de Sócrates los griegos abrazaban la cultura trágica donde convivían dos principios de forma equilibrada, lo apolíneo y lo dionisiaco. Eso es. Apolo es el dios de la luz, de la proporción, de la razón, el orden absoluto. Mientras que Dioniso es el dios del vino, de la embriaguez, del instinto sin filtros y de la pasión descontrolada. Y el equilibrio entre esa razón apolínea y el caos dionisiaco permitía a los griegos aceptar la vida en su totalidad, con sus horrores y grandezas. Pero llega Sócrates y rompe la balanza. Impone el dogma de que solo a través de la razón apolínea se puede alcanzar el bien y la verdad, reprimiendo los instintos.
Exacto. Y luego el cristianismo toma el relevo de esta represión, castigando el cuerpo y prometiendo un paraíso post-mortem. Nietzsche exige dinamitar esa falsa seguridad. Afirma que el devenir, o sea, el cambio constante del que hablaba Heráclito, es la única realidad que existe. Vale, espera, frena un momento, para el carro y explícamelo como si tuviera 5 años. Porque si la realidad es puro caos, surgen dos conceptos súper densos que pueden atascar cualquier comentario de texto: la voluntad de poder y el eterno retorno. A ver, normal que atasquen. Son densos. Claro, es que si el universo no responde a leyes perfectas, ¿qué es exactamente la voluntad de poder? Porque a simple vista parece la ley del más fuerte. Parece que Nietzsche le da un pase libre a los acosadores para hacer lo que quieran. Ese es un malentendido peligrosísimo en los exámenes. La voluntad de poder no es un permiso para pisotear a nadie. No es mero instinto de supervivencia biológica. Es una fuerza cósmica irracional y primigenia. O sea, el impulso de la vida por crecer y superarse. Exacto. Un acosador, desde la perspectiva nietzscheana, no manifiesta una voluntad de poder fuerte, sino débil, porque necesita oprimir a otros externamente para sentir que tiene valor. La verdadera voluntad de poder se ejerce sobre uno mismo. Es la fuerza creadora, la superación de los propios límites. Vale, lo pillo. Es esa energía brutal que lleva a un artista a destruir su obra para pintar algo mejor, o a un estudiante a devorar un temario complejísimo no por cumplir el expediente, sino por el puro deseo de dominar la materia. Es pulsión de crecimiento. Tal cual lo has descrito. Es afirmación vital pura. ¿Y cómo encaja entonces el famoso eterno retorno que planteábamos al inicio con el experimento del demonio? Pues el eterno retorno es la demolición absoluta de la visión lineal del tiempo que nos impuso el judeocristianismo. Llevamos siglos asumiendo que el tiempo es una flecha, una creación en el pasado, una vida terrenal que sirve de prueba y una meta en el futuro que es la salvación. Pero Nietzsche recupera la visión antigua del tiempo cíclico, la serpiente devorándose la cola. Eso es un bucle infinito. Como si la historia de la humanidad o cada vida individual fuera una lista de reproducción de TikTok que al terminar vuelve a empezar con los mismos vídeos en el mismo orden y sin saltarse ni los anuncios. Exactamente. Implica que no hay una salvación final ni un más allá redentor. Todo el dolor y toda la alegría se repetirá infinitas veces. Quien posea una voluntad de poder fuerte abrazará el amor fati, o sea, el amor al destino, y deseará vivir esa misma vida eternamente. ¡Ostras! Pues si aceptamos que el mundo es este caos de instintos y bucles temporales, se nos cae un edificio entero encima la epistemología. Si no existe ese mundo verdadero o inmutable, pues la ciencia y la búsqueda de una verdad absoluta se quedan sin cimientos. Efectivamente. Y de hecho, Nietzsche lanza un ataque frontal contra el lenguaje mismo. Dice que los conceptos que usamos al hablar son como momias. Uy, hay que profundizar en esto de las momias. Visualmente es potente, pero a nivel teórico es bastante espeso para un examen. A ver, la metáfora de las momias es la clave de su crítica epistemológica. Nietzsche observa que el ser humano forma conceptos ignorando deliberadamente las diferencias reales. Imaginemos un bosque lleno de hojas de roble. Vale, en la realidad física de la naturaleza no existen dos hojas exactamente iguales. Difieren en color, tamaño o forma. Exacto. Sin embargo, para poder comunicarnos inventamos la palabra y el concepto hoja. Al hacerlo, eliminamos lo que hace única a cada hoja real para meterlas todas en un mismo cajón abstracto. O sea, congelamos la realidad para entenderla, pero al congelarla le quitamos la vida. La disecamos. Al igualar lo no igual, creamos una momia intelectual. El problema es que hemos olvidado que nosotros inventamos esos conceptos y creemos ingenuamente que la palabra hoja existe de verdad flotando por ahí. Y de ahí viene esa famosa frase de su ensayo de que la verdad es solo una hueste en movimiento de metáforas, un ejército de figuras retóricas. ¿Tal cual? Pero, claro, aquí asoma una duda crítica para cualquier estudiante de ciencias. Si la verdad es solo una ilusión lingüística, ¿qué pasa con las matemáticas? Porque las ecuaciones permiten construir puentes en Madrid que no se caen y la medicina cura enfermedades. ¿Cómo sostiene Nietzsche que la ciencia es un engaño sin sonar absurdo? Es que Nietzsche no niega la utilidad técnica de la ciencia. No dice que los puentes se vayan a caer.
Lo que ataca es la pretensión de la ciencia de poseer la verdad objetiva del universo con mayúsculas. Claro, porque en la naturaleza física real no existen las líneas rectas, perfectas, ni los números aislados. Eso es. La ciencia intenta mecanizar el caos imponiendo una cuadrícula artificial. Nos permite manipular el entorno, sí, pero no nos revela la esencia íntima del cosmos. Frente al dogma de la objetividad científica, Nietzsche instaura el perspectivismo. Esa máxima ineludible en cualquier examen que dice no hay hechos, solo interpretaciones. Exactamente. Significa que es imposible conocer la realidad desde un supuesto ojo de Dios neutral. Todo conocimiento parte de una perspectiva vital concreta. Y un apunte vital, para no resbalar en la EBAU. A ver, cuenta. El perspectivismo no es un relativismo conformista donde todas las opiniones valen lo mismo. Para Nietzsche hay perspectivas superiores a otras. El criterio, la vida. Una interpretación es más válida si potencia el crecimiento vital y la voluntad de poder. Bueno, sí, la verdad, es una metáfora. La transición hacia la ética cae por su propio peso. Alguien tuvo que inventar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí entra su famoso método genealógico para rastrear el origen de nuestros valores, y descubre una guerra subterránea entre la moral de señores y la moral de esclavos. Originalmente, en las culturas antiguas, lo bueno era sinónimo de noble, fuerte y rebosante de salud. La moral de señores es creadora y afirma su propia vida con orgullo. Pero frente a ellos se sitúan los débiles, los oprimidos, y al no poder vencer al fuerte en un combate directo, desarrollan el resentimiento, la envidia llevada al extremo. La moral de esclavos nace de ahí. Como el débil no puede alcanzar la fuerza del señor, se venga invirtiendo los valores. Etiqueta como bueno lo que caracteriza su debilidad: la sumisión, la obediencia, la compasión. Y simultáneamente etiqueta como malo o pecaminoso el orgullo y la fuerza. Nietzsche señala al judeocristianismo como el vehículo que infectó a toda la cultura occidental con esta moral de esclavos. Para visualizar cómo salir de esta trampa moral, hay que bajar esto a la realidad de la ciudad con la alegoría de las 3 transformaciones. Pensemos en la línea 6 del metro de Madrid, un martes a las 7:30 de la mañana. Ahí encontramos al camello. El espíritu que se arrodilla para cargar con las cargas más pesadas. Es el estudiante comprimido en el vagón, cargando apuntes y expectativas ajenas. Vive bajo el yugo del tú debes de Nietzsche, obedeciendo normas y esperando recompensa. Pero de repente llega a Ciudad Universitaria, sale al aire libre, mira los apuntes y se transforma en el león. El nihilismo activo. Cambia el tú debes por un feroz yo quiero. Rompe los apuntes y se niega a someterse. Pero claro, el león solo sabe destruir, no sabe crear. Por eso necesita culminar en el niño. El niño es la inocencia, el olvido creador. Dice, por fin, sí a la vida y crea sus propias reglas desde la alegría. Es la antesala directa del superhombre, aquel que crea sus propios valores desde la voluntad de poder. Y frente al superhombre tenemos al último hombre, ese producto de la modernidad burgués y conformista, que huye del sufrimiento y se conforma con el entretenimiento superficial. Para no caer ahí, la sociedad tiene que enfrentarse a la muerte de Dios. Y cuidado, esto no es un panfleto de ateísmo adolescente. Dios representa aquí la clave de bóveda de toda la arquitectura occidental. O sea, el fundamento absoluto que sostenía la moral y la ciencia se derrumba por la secularización. Nos quedamos en el vacío. Y ese vacío inmenso es el nihilismo. Ante esto, la humanidad puede hundirse en el nihilismo pasivo del último hombre o asimilarlo como nihilismo activo para preparar la llegada del superhombre. Vale, ha llegado el momento de clavar los frenos. Hacemos un alto en la inmersión para nuestra pregunta de verdad. Un espacio para sacudir la inercia del estudio y enfrentarnos directamente a lo que leemos. Adelante, suéltala. Si tomamos en serio la doctrina del eterno retorno y sabemos que esta tarde exacta de estudio va a repetirse en un bucle cósmico infinito, la pregunta es, ¿estamos estudiando ahora mismo como creadores o como esclavos? Es decir, ¿se prepara esta EBAU desde el vitalismo del yo quiero para expandir la mente o desde el resentimiento del camello por miedo al fracaso? Plantearse eso exige una honestidad brutal.
Si uno estudia solo por cumplir expectativas ajenas, la perspectiva del eterno retorno convierte el bachillerato en un infierno de repetición inútil. Claro. Pero si se enfoca como un desafío personal, como dominio propio, entonces el estudio se vuelve un acto de voluntad de poder. Filosofía aplicada a la supervivencia académica pura y dura. Y hablando de sobrevivir, toca bajar al barro y trazar la estrategia para la zona PAU de Madrid. Tenemos el modelo oficial 2025-2026. Hay que ser quirúrgicos aquí. Nietzsche, como autor contemporáneo, es ideal para la pregunta 4, la del desarrollo temático. Totalmente. Toda la progresión lógica que hemos tejido sirve para exponer el problema de la ética o el problema de Dios. El vocabulario clave como transmutación, genealogía o nihilismo es imprescindible para asegurar esos 2 puntos y medio. Pero donde de verdad se decide la matrícula de honor es en la pregunta 1.2, la de comparación. El modelo oficial nos ofrece el texto A, que es un salto a la Edad Media con Santo Tomás de Aquino y su cuarta vía. ¿Cómo planteamos este choque de trenes monumental? Pues es un regalo argumentativo para el alumno que sepa estructurarlo. Santo Tomás parte de una premisa ontológica firme que dice que en el mundo las cosas son más o menos buenas o perfectas. Esta jerarquía exige un ser que sea la suma perfección, que es Dios. Y aquí es donde el estudiante tiene que sacar el martillo de Nietzsche y destrozar esa jerarquía. Exacto. Para Nietzsche esa escala de perfecciones objetivas es una estafa lingüística. Lo bueno no existe objetivamente apuntando a un ser supremo. Son ficciones humanas. Dios es el síntoma definitivo de la enfermedad de Occidente y del miedo platónico al devenir. Tomás busca el fundamento en el cielo y Nietzsche exige fidelidad a la tierra. Desmontar el tomismo así garantiza arrancar puntos extra seguro. Pero miremos el texto B. Karl Marx, otro pilar contemporáneo. Ambos son maestros de la sospecha y sacan la artillería contra la sociedad burguesa. ¿Cómo se hila esta comparativa sin mezclar conceptos? El punto de encuentro es que ambos denuncian la alienación. Marx ve una alienación socioeconómica donde el capitalismo expropia al obrero de su trabajo. Nietzsche ve una alienación moral donde la cultura oprime el instinto dionisíaco. Ambos atacan también a la religión, pero desde frentes distintos, ¿eh? Claro, Marx dice que es el opio del pueblo, una ideología anestésica de las clases dominantes. Nietzsche la ve como el triunfo de la moral de esclavos que paraliza a los espíritus fuertes. El punto de ruptura radical es la cura que proponen. Ahí el contraste es abismal. Marx propone una revolución estructural y colectiva hacia el comunismo igualitario. Nietzsche, por el contrario, es un elitista feroz que detesta el igualitarismo. Su salvación es puramente individual y aristocrática. Llegar al superhombre superándose a uno mismo. Plantear esta tensión demuestra una madurez filosófica tremenda ante el corrector. Con ese nivel de detalle, el 10 está más que asegurado. Hemos hecho el recorrido completo desde los ídolos falsos hasta la estrategia táctica de la EBAU. Ahora lo suyo es despegarse del escritorio y permitir que el instinto dionisíaco respire. Dar un paseo o prepararse un buen café sin remordimientos. El reposo es fundamental para la voluntad de poder, ya lo creo. Asimilar estos martillazos requiere tiempo. Pero antes de terminar, vamos a dejar un último estímulo intelectual flotando en el ambiente. Me parece perfecto. Plantea esa reflexión de cierre. Pues si asumimos con Nietzsche que la verdad absoluta no existe y que vivimos guiados por una hueste de metáforas de las que hemos olvidado su naturaleza ficticia, la pregunta es, ¿cuál es hoy, en nuestra sociedad tecnológica y digital, esa gran metáfora indiscutible? ¿Qué mentira monumental hemos normalizado tanto que la idolatramos como si fuera la realidad absoluta, sin preguntarnos si nos empodera o si nos convierte en el último hombre? Ahí lo dejamos.